Hola queridos amigos, ¿cómo están ustedes? Ya estamos en nuestra sexta clase, la penúltima clase. Nos queda una sola clase más y terminamos este maravilloso, profundo, muy profundo curso del Tabernáculo de Moisés. De inmediato nos vamos a ir a la clase, a los contenidos, y solo mencionar que hemos estado nadando en aguas profundas y creo que hoy no será la excepción. Creo que hay tanta riqueza, tanto tesoro que estamos viendo juntos en la palabra de Dios que quisiéramos de verdad cómo hacerle llegar esto a todo el mundo, que todos pudieran poder disfrutar, poder comer de esta comida que estamos comiendo juntos. Le ruego al Señor que de verdad hoy día nos hable por medio de su palabra. Le ruego al Señor que no solo nos hable, no solo nos permita ver estas profundidades, sino también nos cambie, nos cambie por dentro para poder vivir conforme a su llamado, conforme a lo que Él espera de nosotros. Nos vamos directamente entonces a la clase de hoy. Seguramente ya te diste cuenta que a medida que hemos estado mirando el tabernáculo, este está compuesto por diferentes partes. Hay columnas, hay cortinas, hay puertas de cortinas, de tela, etc. Hay utensilios, hay vasijas, muchas otras cosas también. Pero muebles que puedan verse fácilmente al entrar al tabernáculo, muebles, hay específicamente 6 muebles. Y estos muebles están allí en la parte derecha de tu pantalla. Y esos muebles los puse allí con esas imágenes y se ven ordenados más o menos en la forma como tú te los encuentras en el tabernáculo. Hay quienes ven allí una cruz, obviamente. Seguramente varios de ustedes ya estaban, ¡ay, hay una cruz, hay una cruz! Bueno, sí. Lamentablemente no tenemos ningún versículo bíblico que haga ese análisis y en el cual pudiéramos apoyarnos como para decir, mira, ahí está en el tabernáculo. Pero aunque no fuera a causa de la cruz, el tabernáculo está lleno del mensaje de la cruz. Todo en el tabernáculo te lleva en primer lugar a la cruz de Cristo Jesús. Pero en el tabernáculo entonces habían 6 muebles principales. 3 de ellos nos muestran cómo Dios se da a conocer a su pueblo. Es Dios acercándose al pueblo. Y estos 3 son el candelabro de oro, la mesa de los panes de la presencia. Vamos a ver enseguida por qué se llama presencia. No está mal decir panes de la proposición, pero vamos a revisar enseguida por qué se llama pan de la presencia. En realidad ese es el nombre más cercano al original. Y finalmente el arca del pacto, o en primer lugar, el arca del pacto. Estos 3 muebles nos hablan de Dios revelándose a nosotros. Los otros 3 están relacionados más bien con la manera en que nosotros, el pueblo, se acerca a Dios. El altar del sacrificio, el altar de bronce, la fuente de bronce donde se hace el lavamiento y el altar de incienso donde se ofrece este incienso, este aroma grato delante de Dios. Podemos decir que el arca del pacto cumple, en este caso, un doble propósito. Y ojalá me puedas entender muy bien esto. Por un lado, el arca nos muestra que Dios busca manifestar su presencia en medio de su pueblo. Lo vemos ya con la instrucción que le dice Dios a Moisés, Éxodo 25:8, y le dice que me hagan un santuario para que yo habite en medio de ellos. Ya está esta intención de Dios de venir, de Él acercarse, de Él tomar la iniciativa y venir a vivir en medio de su pueblo. Entonces, tenemos ese propósito que manifiesta la presencia de Dios viniendo, acercándose hacia nosotros. Me recuerdo, por ejemplo, ahora Hebreos, en sus primeros versículos. Hebreos nos dice que en el pasado Dios nos habló por medio de los profetas, pero ahora nos ha hablado por medio de su Hijo. Entonces es su Hijo el que ha venido a acercarse a nosotros para mostrarnos al Señor. Allí está ese mismo principio. Hay una iniciativa de parte de Dios de acercarse a nosotros. Pero por otro lado, y esto es sumamente buenísimo, es buenísimo, el arca nos señala el camino que debemos recorrer para acercarnos a Dios. Nos pone una meta, un destino, un objetivo, un target. Allá, esa es la dirección, hacia allá nos dirigimos, hacia allá vamos a estar en el lugar santísimo por la eternidad. Recuerda que la nueva Jerusalén, cuando la vemos allí en el capítulo 21 de Apocalipsis, 21-22, y vemos que desciende del cielo y se nos dice que sus medidas
son exactamente iguales, por lo tanto es un cubo. Bueno, el lugar santísimo tiene esa misma forma geométrica, es un cubo perfecto. Entonces, el arca nos muestra hacia dónde nos dirigimos, hacia allá caminamos. Y no solo eso, nos muestra cómo llegamos hasta allá. Estamos en este proceso de ir avanzando, de ir caminando, y algún día todos nosotros vamos a estar ahí. Es más, ya estamos ahí. De alguna manera hemos recibido una herencia por adelantado, un adelanto que podemos desde ya gustar, disfrutar. Jesús abrió el camino con su propia carne en la cruz, abrió ese camino para que podamos ya entrar a ese lugar santísimo. Por lo tanto, hay una inauguración en Cristo, en la cruz y en su resurrección. Hay una inauguración de esto celestial. Pablo dice que estamos sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Entonces, hay algo de esa realidad maravillosa celestial que ya se ha manifestado en parte. Una pequeña parte ha sido manifestada. Pero nos marca entonces el camino hacia allá. Vamos en esa dirección hasta el día de la plenitud, cuando venga el Señor Jesús. El cumplimiento, la culminación de la venida del reino de Dios. ¡Wow! Hacia allá apuntamos. Por eso la iglesia debe amar el regreso de Cristo. La iglesia debe anhelar el regreso de Cristo. Debe orar y decir junto al Espíritu Santo, ven Señor Jesús, ven Señor Jesús. La iglesia debe tener esta mentalidad escatológica. Sabe que se va dirigiendo en una dirección con propósito. No estamos al aire, no a tientas ni dando golpes al aire. No, estamos caminando. Dios nos está llevando. Dios está llevando a su iglesia por un camino, por una dirección, con un propósito. Más allá de los errores, de los problemas, de las cosas que la propia iglesia comete, es el Señor el que lleva todo esto y Él va llevando todo a un cumplimiento, al cumplimiento de su propósito. Por eso la iglesia debe tener una mentalidad escatológica, esperando el regreso de Cristo. Todos creemos en el regreso de Cristo. Él va a volver, Él vuelve por nosotros. Y hacia allá debemos avanzar con esa mentalidad y con ese corazón. Ahora bien, esta segunda idea, es decir, la idea de que el arca del pacto nos muestra el camino, nos muestra la meta, la dirección, el propósito por el cual estamos caminando y avanzando en esta vida, que es estar allí en la presencia del Señor, en el lugar santísimo por la eternidad. Esto se ve reflejado con mucha claridad en la fiesta de Yom Kippur, en el día de la expiación, cuando el sumo sacerdote rociaba sangre de animal sobre el propiciatorio. Esa es la tapa, la cubierta del arca del pacto. Y el sumo sacerdote una vez al año entraba hasta allá y rociaba la sangre sobre el propiciatorio. Entonces allí se nos muestra muy bien este camino que se nos está señalando a seguir. Acá en esta diapositiva les quiero dejar estos 6 muebles ordenados en su orden de aparición en los textos. Hay un orden que tiene que ver con las instrucciones, cómo Dios le da las instrucciones a Moisés. Hay otro que tiene que ver con la fabricación y hay otro que tiene que ver con el montaje, con la implementación, con la instalación de estos muebles. Acá también se las dejo en figuras, que es más fácil entenderlo. Es prácticamente igual en los 3 casos. Ahora, si sumáramos a esto todos los demás elementos que hay en el tabernáculo que están escritos en estos textos bíblicos, bueno, ahí nos daríamos cuenta de que se arma un poquito, no un desorden, pero más bien un orden que los pone en otra consecución de aparición de estos elementos. ¿Por qué? Porque hay algunos elementos o algunas descripciones, narraciones en estos textos bíblicos que apuntan más al servicio y al ministerio que ciertos muebles cumplen junto con el sacerdocio, por ejemplo. Entonces los agrupan más que nada como por su ministerio. Una mirada teológica, en otras palabras, se le da también a ese orden en algunos casos, como fueron escritos. Pero aquí los vemos. Es prácticamente lo mismo si solo consideramos los 6 muebles principales que estamos considerando ahora, o de los que estamos hablando ahora. Y quiero llamar simplemente la atención en esto. En todos es primero el arca, y en todos están primero los 3 que muestran a Dios tomando la iniciativa de acercarse a nosotros. El arca del pacto, el pan, la mesa del pan de la presencia y el candelabro o la menorá. Y de estos vamos a hablar hoy día. El lugar santo. El lugar santo es el primer espacio cuando tú entras ya a la tienda del tabernáculo. Es este lugar que aparece allí en esta imagen estilo fotográfico de más o menos cómo se tiene que haber visto el tabernáculo en el lugar santo. Muy probablemente era algo como esto, de verdad que sí. Muy probablemente se veía algo similar a esto que estamos observando en la pantalla. Esta tienda de aspecto tosco por fuera era por dentro maravillosa, era exquisita. Al entrar, veíamos una mesa de oro con pan ubicada a la derecha, hacia el norte.
tú vienes entrando desde el este. ¿Recuerdas que tú entras desde el este? La puerta da hacia el este. Tú entras desde el este, por lo tanto, a tu mano derecha, hacia el norte, está esta mesa de oro o cubierta en oro con pan, estos 12 panes que estás viendo allí. Justo delante de nosotros, al pararnos ahí en la entrada, frente al velo que está a punto allí de abrir la puerta o la entrada al lugar santísimo, justo allí en ese lugar se encontraba el altar de oro, orientado también hacia el oeste, es decir, hacia el lugar santísimo, y de allí subían estos aromas fragantes delante de Dios. A la izquierda, hacia el sur, se alzaba el candelabro de oro reluciente que mostraba motivos, diseños de almendras como un árbol, desde la flor hasta el fruto, y desde el fruto dorado brotaban 7 llamas danzantes. A cada lado, norte y sur, se extendían estas paredes de oro puro que reflejaban esa luz danzante del candelabro. Imagínate allí en la noche las luces, cómo se mueven, eso daba seguramente, sin duda, en los muros ese reflejo, y a eso se refiere la persona que está escribiendo este texto acá. A cada lado, entonces, norte y sur, se extendían estas paredes de oro puro que reflejaban la luz danzante del candelabro. Estos destellos, brillos dorados, avivados por el fuego de las lámparas, llenaban la sala. Trágicamente, toda esta belleza estaba escondida de todos los demás, excepto de los sacerdotes, que eran privilegiados, que eran los que podían entrar en el lugar santo. Solo como sacerdote o como levita se podía ver esta hermosura. Y no todos los levitas, de hecho, algunos cuando tenían que transportar, podían vislumbrar quizás un poco, pero son los sacerdotes. Y en la clase que viene espero alcanzar a hablar de la diferencia sacerdotal dentro de los levitas. Pero algunos eran los privilegiados solamente, los demás no podían ver esta maravilla. Entonces, esta belleza no se podía ver desde fuera, sino se veía solamente desde adentro. Y lo primero entonces que te encuentras a tu mano derecha es la mesa del pan de la presencia. La luz del candelero, atención, esto es sumamente importante para nuestra clase de hoy. La luz del candelero alumbra, ilumina la mesa del pan porque está frente a frente, haciendo que ésta brille con un esplendor deslumbrante. La mesa estaba hecha de madera de acacia cubierta de oro. La mesa medía aproximadamente 90 centímetros de largo, 45 de ancho y 67 de alto. Se hicieron también vasijas de oro puro para ministrar en esta mesa. Los platos o bandejas eran los que se utilizaban para transportar este pan hasta el lugar santo. Las cucharas o copas para el incienso se llenaban con incienso, del cual se vertía también incienso sobre el pan y también se quemaba ese incienso en el altar del incienso que estaba ahí mismo en el lugar santo. Mira este versículo que se nos muestra aquí en Levítico 24, hablando del pan que ha de ser preparado y hecho para poner en esa mesa. Tomarás flor de harina y con ella cocerás 12 tortas y las colocarás en 2 hileras, 6 en cada hilera sobre la mesa de oro puro delante del Señor. Cada día de reposo continuamente se pondrán en orden delante del Señor. Es un pacto eterno para los hijos de Israel. Esto lo tenían que hacer cada semana. En el día de reposo se ponía ese pan. Y algunos textos, cuando tú los leas, hablan de ese pan como pan fresco siempre. Porque dentro también de la tradición de Israel, la tradición oral, se decía que Dios permitía que este pan siempre estuviera fresco. Pero ¿qué se hacía con este pan? ¿Quién se comía este pan? ¿Quién podía comerse este pan? ¿Sabes que estas cosas sagradas, cuando son utilizadas como algo común, pasan por un proceso llamado profanación? Se profana, algo sagrado se utiliza como algo común. Y no se podía hacer eso en el tabernáculo. Lo sagrado no podía ser utilizado como algo común. Entonces, este pan era un pan especial. Era el pan que representaba a las 12 tribus de Israel, por un lado, al pueblo de Dios. Por otro lado, también representa el pan de Dios, el maná, la comida de Dios. Cristo finalmente apunta también a Jesucristo, sin duda. Pero ¿quién se comía este pan? No podía comérselo cualquiera. Era para Aarón y para sus descendientes. Y lo tenían que comer en el lugar santo. Es decir, era una ocasión especial. Era sagrado. Imagínate estar ahí y comerse ese pan una vez a la semana. En ese tiempo, hoy día, Cristo ya no necesita de aquellas sombras, de aquellas figuras, de aquellos tipos. Pero imagina lo que era en ese tiempo, algo muy, muy especial. Pero hubo en la historia una poderosísima excepción, porque si alguien comía de manera incorrecta esto y se metía ahí y no tenía derecho a comerlo, moría, obviamente. Pero en una oportunidad,
David y sus hombres, que iban huyendo de Saúl, comieron de ese pan y no les pasó nada. Y esto nos da una importante enseñanza respecto de cómo mira Dios la misericordia, los sacrificios. Muy importante. Este Dios santo que exige completa y absoluta obediencia a estos requerimientos que le hizo a Israel, al pueblo. Este mismo Dios santo, cuando hay principios que se quedan frente el uno al otro, sabe poner en prioridad o darle prioridad a estos principios que reflejan su carácter. Por lo tanto, la misericordia está por encima de los sacrificios. Y Jesús utilizó este ejemplo allí en Mateo, por ejemplo, o en Marcos, para hablar de la relevancia de la misericordia por encima de los sacrificios, por encima de algo que es ritual. Entonces, no es que desprecie o desmerezca lo ritual, es que el hombre a veces, por su religiosidad, pone lo ritual por encima de lo que Dios realmente espera y lo que Dios realmente busca. Por eso Dios, por medio de los profetas, les dijo al pueblo de Israel, les dijo a sus hijos: estoy cansado de sus fiestas. Estoy cansado de las lunas, de los días de reposo. Estoy hastiado. ¿Por qué? Porque se distorsionó el verdadero sentido de aquellos rituales que Dios les había ordenado hacer. Entonces, dejamos eso ahí para la reflexión. El pan de la mesa, y aquí viene la explicación, ¿por qué le llamamos el pan de la presencia y no el pan de la proposición? Aunque no es incorrecto llamarle pan de la proposición, porque viene también más o menos del mismo origen, que es como traer delante de, proponer, traer delante de, y viene más que nada por las traducciones, por la Biblia en latín, etc. Pero este concepto en hebreo significa literalmente algo así como el pan de la presencia o el pan del rostro. ¿Por qué el pan del rostro? Porque estas palabras, presencia y rostro, van muy de la mano. También incluso en Apocalipsis, que está escrito en griego, por ejemplo en el capítulo 6, en el sexto sello, tú te encuentras con que allí cuando los malvados, los impíos, quieren esconderse en los montes, ellos dicen: escóndannos, y algunas versiones dicen: escóndannos de la presencia del que está sentado en el trono y del Cordero, porque ha llegado el día de la ira de ellos. Y otras versiones dicen: escóndannos del rostro del que está sentado. Entonces a veces es el rostro del que está sentado y a veces es la presencia. Entonces este concepto, que también lo vemos en el hebreo aquí, tiene que ver con eso. Rostro es todo lo que está contigo, todo lo que tu rostro ve está en tu presencia. Y este es un punto importante en toda esta clase de hoy, ¿ok? Lo que está frente a tu rostro está en tu presencia, está delante de ti, está eso. Y con respecto a Dios, a nuestra relación con Dios, este es un punto sumamente crucial en la teología del tabernáculo. Ok, entonces, el pan de la mesa se llama en hebreo algo así como lechem hapanim, y literalmente es decir, el pan de la presencia o el pan del rostro, y podríamos explicarlo como el pan que está delante de Yahweh, del Señor. Así podríamos explicar su significado, el pan que está delante del Señor. Eran 12 panes colocados continuamente en la mesa, y estos representaban, ¿qué cosa? La presencia permanente de las tribus ante Dios y su provisión para ellas. ¿Okay? Las tribus, el pueblo, está delante de Dios. Y esto es lo que representa, está frente al Señor. Y también representa la provisión de Dios para ellos. La comida, el sustento, etc. En Ezequiel 41:22, es interesante que el altar de bronce, el altar del sacrificio, es llamado explícitamente la mesa que está delante de Yahweh, la mesa que está delante del Señor. Y puedes comparar esto también ahí con Malaquías capítulo 1. Y esto nos va a llevar a un punto muy interesante que vamos a desarrollar aquí. En el sacrificio diario, es decir, todos los días se hacían 2 sacrificios diarios, uno en la mañana y otro por la tarde. Y allí estaba el holocausto, en el cual se quemaba el cordero por completo. Y estos sacrificios se hacían todos los días. Y cada cordero traía, por decirlo así, una especie de menú completo. Es decir, el sacrificio no era solo el cordero, sino que también se ponía pan o harina con aceite, tortas. En algunos casos de algunas ofrendas la harina se esparcía, pero aún así es traer esta ofrenda que es conocida como ofrenda de cereal, porque viene de esta harina. Pero se ponía pan también en ese altar del sacrificio. Y luego el vino que se derramaba en libación. Era parte del sacrificio también. Un poco de vino, y la cantidad de vino que se derramaba era proporcional al sacrificio que se estaba haciendo. Entonces estas 3 cosas, vino, pan y carne, eran vitales en ese altar del sacrificio. Y de nuevo, recuerda que
en Ezequiel se le llama a ese altar del sacrificio la mesa que está delante del Señor. En la práctica, la ofrenda de cereal era la mayoría de las veces panes o tortas sin levadura hechos con harina y con aceite. El vino pertenece al rito de la libación, entonces. No era para el consumo de los sacerdotes. Los sacerdotes no bebían el vino, estaba prohibido para ellos, de hecho, en su servicio a Dios. Pero sí, a veces algunas personas, como ven esta fuente o estas vasijas o jarras en la mesa, por ejemplo, pueden asociarlo de inmediato con la cena del Señor o la última cena, y tiende uno a pensar que allí había pan y vino. No necesariamente vemos algo así explícito en el tabernáculo, y es importante decirlo, pero sí está presente en el servicio a Dios, en el ritual a Dios, está presente el vino y el pan. Están presentes en todo el tabernáculo. El sistema sacrificial, con sus ofrendas de carne, cereal y vino, apunta hacia una ofrenda definitiva en Cristo, hacia una mesa de comunión plena. Mira esto de comer trae comunión, comer trae pacto. Comer es comunión y es pacto. Hay algo especial que sucede cuando comemos. No llevándolo tanto al aspecto espiritual en este caso, pero tú bajas las barreras. Tú, cuando comes con alguien, algo se abre. Y creo que en el Antiguo Testamento, los hebreos, guiados por Dios, obviamente, supieron reconocer muy bien este aspecto. Tanto así que el comer es una parte importante dentro del desarrollo de la teología bíblica. Importantísimo. Y vemos sus efectos en los escritos del Nuevo Testamento. Muchas de estas verdades espirituales tienen que ver con comer. Cuando ya vimos el otro día, cuando en el desierto dice Deuteronomio que Dios permitió que el pueblo pasara hambre, permitió que el pueblo fuera humillado. ¿Para qué? Para hacerle entender, y cuando vino el maná que cayó del cielo, para hacerle entender que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, así como en nuestro cuerpo físico necesitamos comer y estamos hechos para comer, de la misma manera, en nuestra vida o en nuestra dimensión espiritual, estamos hechos para comer algo, comer a Cristo Jesús, comer el pan de vida, comer de su presencia, beber de Él. Hay algo difícil de describir, pero que es una realidad celestial, una realidad espiritual, y que tiene que ver con esto de la comida. Cuando tú comes algo, ese algo forma parte de ti. Se va a tu cuerpo, los nutrientes, tu cuerpo funciona de una manera que lleva todo eso y lo transforma en parte de tu cuerpo. Entonces, el comer en el sentido espiritual tiene que ver también un poco con aquello cuando Jesús dijo: el que no come mi carne y el que no bebe mi sangre. Entonces está invitándonos a comer de su carne y a beber de su sangre, a ser uno con Él, una entrega total, completa, absoluta. Entonces se desarrolla este tema de la comida desde una mirada teológica, y es sumamente interesante. Vemos, por ejemplo, en Génesis 14 a Melquisedec, rey de Salem, que era sacerdote del Dios Altísimo, cuando está allí con Abraham. Me encantaría quedarme bastante tiempo en este versículo, no podemos ahora, pero ahí saca él pan y vino, y hay una comida de pacto, comunión y pacto. Y Melquisedec no es cualquier personaje, es probablemente una cristofanía, es un personaje que representa lo celestial, tanto así que en Hebreos se nos enseña que Jesús es sumo sacerdote, pero no es un sumo sacerdote que viene del orden de los levíticos, que no viene de la tribu de Leví. Jesús viene de la tribu de Judá, por lo tanto su sacerdocio no viene desde allí, viene desde lo celestial, un tabernáculo celestial, y allí aparece la figura de Melquisedec. Entonces Jesús es sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿Y qué hace Melquisedec cuando se encuentra con Abraham? Comieron y lo bendijo. Melquisedec bendijo a Abraham, bendijo al Dios de Abraham, y comieron pan y vino. Vemos, ya lo revisamos el otro día en la otra clase en el monte Sinaí, como Moisés, Aarón, Nadab, Abiú y 70 de los ancianos vieron al Señor, subieron a ese lugar intermedio en el monte Sinaí, vieron a Dios y comieron y bebieron. Mira el detalle que se nos escribe ahí: comieron y bebieron. Vimos ya que el pan de la mesa de la presencia se lo debían comer los hijos de Aarón. Y vemos en Levítico que se le llama a los sacrificios, a las ofrendas en el altar, se les llama el alimento de su Dios. Entonces, Dios no come, Dios no necesita comer, obviamente lo sabemos, pero aquí hay un asunto teológico, hay un mensaje teológico, un desarrollo que la teología bíblica nos va mostrando en el avance por todos los textos de la Biblia. Yo busqué
porque hace tiempo me ha llamado la atención esto en el texto bíblico y busqué este diccionario antes de ayer. Y bueno, aquí nos habla de la importancia de estas comidas sagradas, como ya Moisés, cuando va donde Faraón, le dice que el Señor le mandó a ir a celebrar una fiesta, y celebrar una fiesta es ir a comer. Y cuando salen, el día que salen es el día de la Pascua. ¿Qué hicieron? Comieron un cordero. Después fueron al monte Sinaí, el versículo que acabamos de leer, y hubo una comida especial cuando vieron a Dios y comieron y bebieron. Hay algo allí profundo en este mensaje. Aunque no se sugiere que Dios comiera y bebiera con ellos, la comida cumplió claramente una función de fortalecimiento en este vínculo. Y a partir de ese momento, y especialmente con la construcción del tabernáculo, la comunión con el Señor, con Yahweh, sería un aspecto importante de la experiencia religiosa de los israelitas. Dicha comunión estaba a menudo estrechamente asociada con comidas sagradas. Además, hay indicios de que el comer carne de los sacrificios se consideraba como algo que santificaba a quienes participaban en sus comidas. Esto era en el Antiguo Testamento, pero entiende que estamos hablando de figuras y de tipos y de sombras que tenían algún grado de poder y autoridad antes de la cruz de Cristo. Por lo tanto, es relevante, es importante mirar estos aspectos y aplicarlos en el nuevo pacto. De los diversos sacrificios que se ofrecían en el tabernáculo, la ofrenda de paz era la que más se asemeja a una comida en comunión. Una persona podía ofrecer este tipo de sacrificio cuando hacía votos o cuando estaba agradecido por una oración respondida, o simplemente cuando quería tener comunión y disfrutar de una comida con amigos, comer carne junto a ellos. En todos los demás sacrificios, el adorador, el que trae el sacrificio, no recibía nada de vuelta, pero en esta ofrenda, se llama ofrenda de comunión, ofrenda de paz, la mayor parte de la carne era compartida por el ofrendante con su familia y amigos, convirtiendo así la comida sacrificial en una alegre parrillada juntos, pero era algo sagrado, era un comer juntos. Puesto que la ofrenda de paz era comida por el sacerdote y la familia del que ofrecía el sacrificio, gozándose delante del Señor su Dios, como nos dice allí Deuteronomio 27:7, en el complejo del tabernáculo, en el mismo templo, esto viene a representar la aproximación más cercana en el Antiguo Testamento a la idea de Dios y los seres humanos compartiendo una comida juntos, comiendo juntos. Recuerda que todos estos materiales están disponibles en PDF, después nos puedes contactar, especialmente si estás haciendo el curso mientras estamos, pero aquellos que llegan al curso después, meses después, años después incluso, hay PDFs disponibles. Ojalá que estén todavía disponibles cuando tú te encuentres con este video por primera vez, como me ha sucedido con varios otros cursos que las personas se van encontrando años después con estos cursos. Jesús dijo: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo también daré por la vida del mundo es mi carne. En Mateo 26, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Tomando una copa y habiendo dado gracias, se la dio diciendo: bebed todos de ella, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Les digo, atención con esto, porque esto es profético, escatológico. Les digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día cuando lo beba nuevo con ustedes en el reino de mi Padre. Tremendo. Apocalipsis 3:20, hablándole a las iglesias o a la iglesia, les dice esto: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Comer, comunión. Apocalipsis 19:9, famoso versículo. Mira cómo se proyecta esta visión escatológica y cómo concluye, cómo culmina esta gran espera. El ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que están invitados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas palabras son verdaderas de Dios. Entonces nos representa ese momento escatológico como la cena de las bodas del Cordero. Y aquí el mismo diccionario nos dice, refiriéndose a esto: esta fiesta al final de los tiempos será una ocasión de gran regocijo cuando muchos vendrán del oriente y del occidente y se sentarán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. De hecho, tal será la intimidad de la comunión que disfrutarán Cristo y todos los creyentes, que la fiesta es descrita como un banquete
de bodas. Qué maravilloso. Veamos ahora el candelabro. Con su luz, con su brillo, llenaba cada rincón del lugar santo. Destellaba. Y esto proporcionaba la iluminación al sacerdote mientras éste ministraba en el lugar santo. Según Éxodo, el candelabro de oro fue hecho de un talento de oro puro, es decir, 34 kilos. El candelabro medía más o menos 1,5 metros de alto y de ancho 1 metro, 10 centímetros aproximadamente. Si el candelabro pesaba entonces 34 kilos, su valor hoy día fácilmente superaría los 4 a 5 millones de dólares solamente en oro, solamente por el peso del oro. Imagínate, todo eso dentro de este tabernáculo que por fuera los demás no podían contemplar, pero sí el sacerdote podía verlo desde adentro. De la misma manera, como somos un reino de sacerdotes en Cristo, por su sangre fuimos hechos este reino de sacerdotes, tú y yo sí podemos contemplar cosas que aquellos que están lejos todavía de Cristo no pueden contemplar, no tienen ese privilegio. Las lámparas se mantenían ardiendo de manera perpetua desde el anochecer hasta el amanecer. Vemos aquí a Gregory Beale hablándonos también cómo el candelabro es una representación también del árbol de la vida. Se conecta muchísimo el candelabro con el árbol de la vida en su forma, tiene frutos, tiene flores, tiene ramas, etc. Entonces hay una conexión directa. Incluso en Apocalipsis al final se nos dice: y me mostró un río de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero en medio de la calle de la ciudad. A cada lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 clases de fruto, dando su fruto cada mes. Bienaventurados los que lavan sus vestiduras para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad o a las puertas a la ciudad. Entonces vemos esta imagen de este candelabro que también nos recuerda y nos lleva, nos apunta en dirección al árbol de la vida, que es Cristo Jesús. Ese árbol que estaba cerrado el camino a él después de que Adán y Eva fueron expulsados del Edén. Ese lugar quedó cerrado y que Cristo abrió nuevamente el camino. También hay razones para ver la segunda sección del templo, el lugar santo, como un símbolo del cielo visible. Las 7 lámparas del candelabro pueden estar asociadas con las 7 fuentes de luz visibles a simple vista con el ojo. Los 5 planetas, más el sol y la luna. De hecho, aquí Beale nos dice que es interesante que Génesis 1 habla de luces o lumbreras para referirse también al sol y a la luna, sabiendo que se llaman sol y luna. Y esto lo hace 5 veces. Y esta es una palabra que también se usa en el resto del Pentateuco 10 veces más. Y cada vez que se utiliza para hablar de las luces del candelabro. De las luces del candelabro. ¿Recuerdas que hablamos primera o segunda clase de este templo que representa el cosmos, el universo? Entonces, efectivamente, vemos una conexión también en el lugar santo con el universo, con el cielo estrellado, con las estrellas. También Apocalipsis hace esta mención de estas 7 iglesias que son los 7 candelabros y al mismo tiempo presenta paralelamente estas 7 estrellas que representa cada una de ellas un ángel de aquellas iglesias. Entonces, vemos allí esta conexión con las estrellas, con el cielo, y por supuesto con el candelabro aquí como iglesias, pero vamos a llegar ya a esa parte. El candelabro tenía que ser atendido 2 veces al día, en la mañana y en la tarde, lo que significa que debía permanecer encendido continuamente durante la noche. Y seguramente este hecho de que el candelabro alumbraba hacía recordar a los que servían allí las palabras del Señor, que Él está alumbrando. Por ejemplo, aquí cita Beale este salmo: bendice alma mía al Señor, Señor Dios mío, cuán grande eres, te has vestido de esplendor y de majestad, cubriéndote de luz como con un manto, extendiendo los cielos como una cortina. A medida que la luz brillaba continuamente sobre la mesa con el pan de la presencia, un pan por cada una de las 12 tribus, los sacerdotes también serían recordados de que un día el pueblo de Dios habitará en la luz perpetua del rostro de Dios, cuyo semblante da paz. Y mira, allí está esa bendición sacerdotal que enseguida vamos a mirar y leer.
aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para hacer arder la lámpara continuamente, fuera del velo del testimonio, es decir, a la salida del lugar santísimo, siempre dentro de la tienda, en el lugar santo. Aarón las dispondrá para que ardan desde el anochecer hasta la mañana delante del Señor continuamente. Continuamente. Y mira Éxodo 25:37. Entonces harás sus 7 lámparas. Sus lámparas serán levantadas de tal forma que alumbren, atención, el espacio frente al candelabro. ¿Viste? Yo allí te puse una imagen, una especie de foto, imagen fotográfica del lugar santo. Y dice en Éxodo 25 que el candelabro debe alumbrar el espacio que está frente, es decir, donde está la mesa del pan de la presencia. En la foto probablemente no se aprecia, pero la distancia es poca, la distancia no es larga, no es tan ancho. Yo he estado en el tabernáculo en el sur de Israel, en el desierto, en uno que está hecho idénticamente en cuanto a medidas al tabernáculo original, y no es una distancia muy grande, es como una habitación, simplemente como una habitación. Y aquí está la bendición sacerdotal que se nos mencionaba del libro de Números, capítulo 6, versículo 24 al 26, y también Números, capítulo 8, del 1 al 4, habla un poco de esto. Y dice lo siguiente: así bendeciréis a los hijos de Israel. Esto le habla el Señor a los sacerdotes, para bendecir al pueblo de Israel. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer, atención, ¿ves la conexión, cierto? Haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y te dé paz. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Entonces el pan que representa al pueblo de Dios recibe constantemente esta luz delante de Dios, en la presencia de Dios. Este resplandor, el rostro de Dios resplandece. Wow, de verdad, pienso, digo, qué palabras digo, porque es tan tremendo, es tan maravilloso esto, hermanos. Otra mención que se hace del candelabro está en textos proféticos. Vamos a ver varios de estos en este momento. Y nos referimos aquí a Zacarías. Zacarías está teniendo una visión. Atención que Zacarías es post-exilio, ¿ok? Es en el momento después de que Israel fue llevado cautivo a Babilonia, 586 a.C., fue la tercera deportación y destrucción del templo. Después de eso van a Babilonia, allí aparece Daniel. Y después, cuando ya regresan en los tiempos de los medo-persas, regresan a Jerusalén y van a reconstruir, tienen que reconstruir el templo, la ciudad, etc. Y aparecen Nehemías también, Esdras, etc. En ese momento hay 2 líderes del pueblo, uno llamado Zorobabel y otro llamado Josué, el sumo sacerdote. Nada que ver con Josué de Moisés. Moisés es de más o menos el año 1460, 1440 aproximadamente, antes de Cristo. Aquí estamos hablando ya por allá en el año 500 y algo, antes de Cristo. ¿Okay? Entonces, nos dice lo siguiente, él tiene una visión. Y mira qué interesante esta visión. El ángel que hablaba conmigo volvió y me despertó como a un hombre que es despertado de su sueño. Y me preguntó, ¿qué ves? Es decir, Dios le pone delante algo para que vea en esta visión. Y el ángel le pregunta y le dice, ¿qué ves? Importante pregunta. Y él responde, veo un candelabro todo de oro. Ve la figura del candelabro. Y de oro, el candelabro del templo o del tabernáculo. Y dice que en este caso este candelabro tiene un depósito de aceite en la parte de arriba. Y sus 7 lámparas que están encima del candelabro tienen 7 tubos para cada una de las lámparas que tiene encima. Entonces, en otras palabras, está diciendo que este candelabro está recibiendo aceite constantemente. Está fluyendo el aceite siempre, no se acaba. No necesita alguien ir a hacerle el cambio de aceite en la mañana y después en la tarde o a prepararlo. No, está siempre, está recibiendo, es una provisión de aceite constante que está allí. Y eso provoca ¿qué? Fuego. Las 7 lámparas que están allá arriba, el fuego arde por causa de ese aceite. Y él está mirando esta imagen tan especial. Y ve además que hay 2 olivos, uno a la derecha y otro a la izquierda de este depósito. Y el texto continúa. Y
pregunta al ángel y dice, ¿qué es esto, Señor mío? El ángel responde, ¿no sabes qué es esto? No, Señor mío, respondí. El ángel continúa y le dice lo siguiente, mira la relación de este candelabro, de este aceite, de este fuego y de este aceite que viene de los olivos. Mira la relación que hace de esta visión con las palabras que van dirigidas a, en este caso, Zorobabel, que es uno de estos dos líderes que te acabo de mencionar hace un momento atrás, que en ese momento tienen la tarea de reconstruir el templo, tienen la tarea de guiar a todo el pueblo, tienen la dificilísima tarea de ser líderes en un momento muy difícil de la historia, mucha oposición de enemigos y también apatía de sus propios hermanos dentro del pueblo. ¿Has leído, por ejemplo, textos de profetas de aquel tiempo que dicen, cuando Dios le dice, es para ustedes tiempo, ustedes están preocupados de sus propias casas y la casa del Señor la descuidan? Bueno, esas actitudes también habían en varios del pueblo. Entonces tienen por varios lados, wow, es una tarea difícil que tienen por delante. Aparte de vencer a sus enemigos, de protegerse, de todo lo que se oponía, de toda la oposición que había. Y mira la palabra que por medio de esta visión del candelabro y de las antorchas encendidas y del aceite que viene de estos olivos, mira la palabra que le da a Zorobabel. Esta es la palabra para Zorobabel. No es por poder, no es por fuerza, sino por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos. ¡Wow! Utiliza el candelabro, el fuego y el aceite para decir, no es por fuerza humana, no es por estrategia, no es por profesionalidad, no es por inteligencia y sabiduría humana. Al final de todo, en realidad es por el poder de mi Espíritu Santo. Y esa es la palabra de Dios para la iglesia. No significa que no debamos prepararnos, que no debamos trabajar. No, todo lo contrario. Estamos aquí frente a dos líderes muy preparados, muy preparados. Pero es necesario entender que la victoria viene del Señor. No la da el jinete, no la da el caballo. La victoria viene del Señor, es por el poder de su Espíritu Santo. Y lo mismo para la iglesia del Señor. Es el poder de su Espíritu Santo. Y el candelabro aquí nos viene a recordar aquello. El aceite nos viene a recordar aquello. Y sigue hablando el ángel. Y aquí menciona algo muy interesante. Yo les puse en las notas ahí abajo, junto al versículo donde está la cita del versículo, les escribí que comparen con el capítulo 3, versículo 9, donde dice, he aquí la piedra que he puesto delante de Josué. ¿Viste? Ahí está el otro de los dos personajes. He aquí la piedra que he puesto delante de Josué. Sobre esta única piedra hay 7 ojos. 7 ojos sobre esta única piedra. Entonces, habla de una piedra que tiene 7 ojos y ahora están con un candelabro que tiene estas 7 antorchas. Y dice lo siguiente, refiriéndose ahora ya dentro de esta visión el ángel. Estos 7 se alegrarán cuando vean la plomada en la mano de Zorobabel. Es decir, cuando Zorobabel como gobernador, Josué como sumo sacerdote, Zorobabel como gobernador, cuando comienza a poner la plomada, a manos a la obra, a trabajar, a guiar, a liderar, a avanzar, estos 7 se van a alegrar. ¿Y estos qué son? Son los ojos del Señor que recorren toda la tierra. Y entonces le pregunté, ¿pero y los 2 olivos a la derecha? Y luego le volví a preguntar las 2 ramas, en realidad, de olivo que están junto a los 2 tubos de oro que vierten de sí el aceite dorado. Me respondió, ¿no sabes qué son estos? Yo le contesté, no, Señor. Entonces él dijo, estos son los 2 ungidos que están de pie junto al Señor de toda la tierra, refiriéndose a Josué, el sumo sacerdote, y Zorobabel, el gobernador. Estos 2 hombres que estaban liderando al pueblo. Yo quiero darte aquí un consejo hermenéutico a la hora de estudiar textos proféticos y apocalípticos. Piensa en esto. Cuando tú a veces sueñas, en tus sueños, no sé, puedes abrir una puerta y de pronto, aunque estabas en tu casa, cuando sales de la puerta, estás en otro país. De repente estás conversando con una persona, pero después no era la persona que tú comenzaste a conversar, estás hablando con otra persona. Entonces se dan estas cosas como medio ilógicas, estas secuencias que no tienen como coherencia desde el punto de vista de la lógica. En las imágenes proféticas a veces sucede esto. A veces, por ejemplo, el candelabro o la menorá representa en este momento, en este caso, al Espíritu Santo, al poder de Dios. Y en otros casos en el texto te das cuenta que es utilizado para representar a la iglesia, como en el caso de Apocalipsis, los 7 candelabros. El propio tabernáculo representa a Cristo, nos muestra a Cristo Jesús, pero también en ese tabernáculo
está representada la iglesia, el pueblo de Dios. O también está representado tú como templo, como habitación de Dios. Entonces, esto es importante siempre tener esta flexibilidad para permitir que sea el texto bíblico el que nos dirija. Y no imponer nuestra lógica humana al texto, sino que permitir que el texto vaya haciendo esto. Veamos otro texto de la Biblia importante en este respecto. Apocalipsis 4, versículo 4 y 5. Y alrededor del trono había 24 tronos, y sentados en los tronos 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en la cabeza. Del trono salían relámpagos, voces y truenos. Delante del trono había 7 lámparas de fuego ardiendo, que son los 7 espíritus de Dios. Allí están, estos no son candelabros, estas son las lámparas de esos 7 candelabros de esta menorá. Entonces vemos representado allí, y estos son allí, dice, los 7 espíritus de Dios, es decir, la plenitud del Espíritu Santo de Dios, que están delante del trono. Vimos anteriormente que son los ojos del Señor, Zacarías, que recorren toda la tierra. En Apocalipsis 1 vemos esta revelación tremenda donde se ve al candelabro, cada candelabro representa una de las 7 iglesias. Te quiero leer el texto bíblico aquí mientras tú vas mirando esa imagen hasta que lleguemos al versículo 20. Yo, Juan, vuestro hermano y compañero en la tribulación, en el reino y en la perseverancia en Jesús, me encontraba en la isla llamada Patmos a causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. Estaba yo en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como sonido de trompeta que decía: escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias. Y me volví para ver de quién era la voz del que hablaba conmigo, y al volverme vi 7 candelabros de oro, y en medio de los candelabros vi a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies, ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como la nieve. Sus ojos eran como llama de fuego. Sus pies semejantes al bronce bruñido cuando se le ha hecho refulgir en el horno. Y su voz como el ruido de muchas aguas. En su mano derecha tenía 7 estrellas, y de su boca salía una aguda espada de 2 filos. Su rostro era como el sol cuando brilla con toda su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su mano derecha sobre mí, diciendo: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vive, y estuve muerto, y he aquí, estoy vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe, pues, las cosas que has visto, y las que son, y las que han de suceder después de estas. En cuanto al misterio de las 7 estrellas que viste en mi mano derecha, y de los 7 candelabros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candelabros son las 7 iglesias. Y vemos entonces aquí en Apocalipsis cómo el candelabro ahora representa a la iglesia del Señor. Y aquí en este caso las 7 iglesias de Asia Menor, y número 7 como una representación de la plenitud del pueblo de Dios y de la iglesia del Señor. Entonces vemos Apocalipsis utilizando entonces estas figuras del candelabro para comunicar un poderoso mensaje de Dios. Y vemos también, de nuevo, esta historia de Zacarías, de hecho, que acabamos de leer, esta visión que tuvo Zacarías, la vemos reflejada, utilizada por Juan en Apocalipsis, con los 2 testigos. Y no quiero detenerme a discutir escatología en este momento, podemos hacerlo en el tiempo de preguntas y respuestas. Pero allí vuelve a servirse el texto bíblico de la imagen de la menorá del candelabro. Y dice: otorgaré autoridad a mis 2 testigos, y ellos profetizarán por 1260 días vestidos de cilicio. Estos son los 2 olivos y los 2 candelabros que están delante del Señor. Delante del Señor. Ves de nuevo ese concepto, ese principio. Delante del Señor. Los profetas decían, o algunos profetas escriben: vive Jehová, o vive Yahweh, en cuya presencia estoy. El pan de la presencia, la mesa del pan de la presencia, delante del rostro
de Dios, delante de la presencia de Dios, y que recibe la mirada y el resplandor del rostro del Señor sobre sí. Qué tremendo, qué maravilloso. Entonces estas 7 lámparas de fuego que están en el trono representan al Espíritu Santo de Dios. Y si ponemos estas dos visiones juntas, vemos cómo el candelabro entonces nos lleva a mirar al Espíritu Santo, a entender que es el Espíritu Santo de Dios reflejado en estas imágenes, en estas figuras. No es con poder, no es con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor. Y esa fue la palabra para Zorobabel, y esa es la palabra para nosotros hoy día también. Para ti, en la circunstancia que estés viviendo, momento que estés viviendo, no es con poder ni con fuerza, es con el Espíritu del Señor. Qué tremendo, qué maravilloso. Apocalipsis 4 entonces nos muestra esta imagen y Bill nos escribe diciendo lo siguiente. El texto muestra 7 lámparas de fuego ardiendo delante del trono, que se interpreta como los 7 espíritus de Dios. Esta visión ocurre dentro de una escena general del templo celestial, donde Dios se sienta en su trono. Las lámparas de fuego son concebidas como si estuvieran encendidas en los candelabros del templo, que el Apocalipsis ya ha identificado como las iglesias. Esta es probablemente la forma en que Juan describe la realidad similar a Pentecostés. El Espíritu Divino del templo celestial ha descendido y descansado sobre el pueblo de Dios, que se convierte en parte del templo celestial en la tierra, es decir, los candelabros. Entonces, en estas visiones de Juan, lo que está diciendo aquí Bill, es que vemos, especialmente en su libro, que él ve la iglesia, el pueblo de Dios, como el templo de Dios a lo largo de toda la historia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Entonces él está haciendo esta conexión nuevamente, reforzando todo lo que hemos venido diciendo hasta acá. Y la iglesia viene a ser templo también de Dios en esta imagen celestial en la eternidad. En nuestro curso de Apocalipsis, por cierto, hablamos bastante de aquello cuando llegamos a hablar de la nueva Jerusalén, la ciudad de Jerusalén descendiendo. Pero todo esto también viene con una advertencia. ¿Recuerdas las lámparas de aceite de las 10 vírgenes que se nos describen allí en Mateo 25? El texto nos dice que mientras ellas iban a comprar aceite, ¿por qué? Porque no habían preparado, no se habían preparado, habían sido flojas, habían descuidado su servicio, su ministerio, su responsabilidad, la habían descuidado. Y mientras fueron a comprar el aceite a última hora, vino el novio. Y las que sí estaban preparadas, entraron con él ¿a dónde? Al banquete de bodas. Y se cerró la puerta. Pero después vinieron las otras vírgenes. Señor, Señor, ábrenos la puerta. Pero respondiendo él les dijo, en verdad os digo, no os conozco. No os conozco. No hay segundas oportunidades. Les dijo, es tarde. No os conozco. Y luego el Señor nos da esta tremenda palabra e instrucción. Velad pues, porque no sabéis ni el día ni la hora. Velad pues, porque no sabéis ni el día ni la hora. Entonces nuevamente vemos que nuestro sacerdocio involucra una responsabilidad y un llamado sacerdotal clarísimo a ser hombres y mujeres, sacerdotes de Dios, que cumplen su función, que se preocupan de su ministerio a Dios, de su servicio a Dios, de su devoción a Dios, de su responsabilidad a Dios, que caminan con temor de Dios y se preocupan de cumplir con sus responsabilidades. Y de nuevo, entra el tema este de la discusión, que algunos piensan que ser salvo por gracia significa ser un flojo, entonces que se siente, está todo hecho. No necesitamos agregarle nada al sacrificio de Cristo para salvación, absolutamente no. Fuimos salvos en Cristo, el precio fue pagado, pero nuestra manera de caminar, nuestra manera de servir al Señor es importante para Dios y Dios de ello nos va a pedir cuentas. Así que velemos, hermanos, porque no sabemos el día ni la hora. En el lugar santo
en el extremo occidental del lugar santo, cerca del velo, estaba el altar del incienso. Medía aproximadamente 91 centímetros de alto y 46 centímetros de lado. 4 cuernos de madera de acacia recubierta de oro sobresalían de las 4 esquinas superiores. En contraste con el altar de bronce, donde se ofrecían muchos tipos distintos de sacrificios de animales, en el altar del incienso solo debía ofrecerse incienso. El procedimiento consistía en tomar brasas del altar de bronce y colocarlas sobre este altar. Después de lo cual se esparcía incienso sobre esas brasas encendidas para que ardiera. Y todos seguramente conocemos que en una ocasión los hijos insensatos de Aarón ofrecieron incienso con fuego distinto del que provenía del altar de bronce. Inmediatamente el Señor les quitó la vida por su desobediencia. El incienso se quemaba 2 veces al día sobre el altar de incienso por medio de 3 sacerdotes, en el momento del sacrificio de la mañana y de la tarde. El sacrificio del cordero para el holocausto era al mismo tiempo, entonces, cuando se hace el sacrificio en la mañana y en la tarde, que se quemaba incienso sobre este altar como una ofrenda delante de Dios. Uno de ellos retiraba el braserillo de oro y las cenizas de la ofrenda precedente. Otro traía un nuevo braserillo con brasas encendidas del gran altar, mientras que el tercero realizaba la ofrenda arrojando sobre las brasas sucesivos puñados de incienso, del cual llevaba un doble puñado en el hueco de su mano izquierda. Esta ofrenda simbolizaba las oraciones del pueblo de Dios como medio de acercarse a Él. Mira, ¿ves la conexión con los sacrificios? Creo que esto es importante. El altar de incienso funciona con brasas que vienen primero del sacrificio, de la ofrenda. Y en este caso, la ofrenda diaria, que es el holocausto, una entrega total. El animal se quema completamente, es una entrega total. En estos sacrificios, entonces, donde también se hace expiación, donde también se perdonan los pecados, se hace confesión, entonces, una vez pasando por ese altar, puedes venir a traer adoración, oración a Dios. Todo lo que tenga que ver con este momento devocional. Oración en primer lugar, pero dentro de eso, estas palabras de exaltación, de adoración, de canción al Señor, que en nuestras vidas lo vivimos de esa manera. Por eso el salmista dice, Salmo 141, versículo 2, sea puesta mi oración delante de ti como incienso, el alzar de mis manos como la ofrenda de la tarde. ¿Ves esta conexión entre sacrificio y la oración? Estamos llamados a vivir como sacerdotes de esta manera. Este altar del incienso estaba más cerca del velo que todos los demás muebles que hemos visto hasta ahora. Por lo tanto, estaba más cerca de Dios. Cuando se quemaba el incienso, su fragancia entraba en la presencia de Dios por la mañana y por la tarde. Así, la ofrenda de incienso vinculada a la oración se convertía en un hermoso aroma fragante para Dios. En Números 16, 41 al 46, el incienso se quema como un emblema de la intercesión del sumo sacerdote. En el Nuevo Testamento aparece el mismo concepto. En Lucas 1:10 se nos dice que toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora de la ofrenda del incienso. 2 pasajes del libro de Apocalipsis identifican las oraciones del pueblo de Dios, con la ofrenda del incienso. Cuando tomó el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Cada uno tenía un arpa y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Yo también puse allí comparar con Daniel 9:21, Hechos 3:1, que también tienen que ver con estos momentos con Dios a la hora del sacrificio. Tiempo de la oración, hora del sacrificio, hora de la oración, etc. Hay una relación entonces en esto. Por eso si venimos a orar, necesitamos recordar que somos un sacrificio también, como Romanos capítulo 12 nos dice, que somos un sacrificio vivo, que presentemos nuestro cuerpo como sacrificio vivo, agradable a Dios, que es nuestro culto, nuestra adoración verdadera. Apocalipsis 8:3 dice, otro ángel vino entonces y se paró en el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y aquí se nos comparte un poema, o una canción más bien, un himno, que dice lo siguiente. En tu santo lugar nos postramos, dulces perfumes se elevan al cielo.
mientras nuestros incensarios de oro brillan con el fuego del sacrificio. Santos postrados, oraciones que ascienden, labios y manos consagradas imploran, fe que cree y recibe, gracia de aquel a quien adoramos. Velad pues entonces, porque no sabéis ni el día ni la hora. El sacrificio, nos entregamos al Señor, hacemos expiación por la sangre de Cristo de nuestros pecados, pedimos perdón, confesamos, y luego podemos ofrecer estas ofrendas de oración, de adoración, y de esa manera tenemos aceite para nuestras lámparas. De esa manera estás preparado con estas lámparas para el momento en que el Señor regrese. Qué tremendo. Así que te invito a llenar tu lámpara de aceite.